Muy buenos días. El día de hoy me dirijo hacia usted, profesora Alejandra Pérez Ortega, para exponer los puntos dados en las preguntas acerca del caso Artavia Murillo y otros fecundación in vitro contra Costa Rica. Número 1. ¿Cuáles son las excepciones preliminares que hace valer Costa Rica y sus argumentos? Son tres: la falta de agotamiento de recursos internos, la incompetencia de la Corte para conocer hechos nuevos en la demanda, y número 3, la extemporaneidad de la petición de Karen Espinosa y de Héctor Jiménez. La Corte observa que lo primero que procede es determinar los alegatos que presentó el Estado con la admisión del informe de admisibilidad, o sea, el momento procesal oportuno. Para su excepción, el tribunal considera que interponer un recurso de amparo no es idóneo para remediar la situación de las víctimas. Las excepciones preliminares son datos que buscan impedir el análisis del fondo de un asunto en cuestión. En este caso, la petición inicial fue presentada el 19 de enero del 2001 y en ese momento la determinación específica e individualizada de las presuntas víctimas, la inclusión de Karen y Héctor, ocurrió en un escrito presentado en el año 2003. Bueno, en la reproducción asistida tenemos un plazo de 14 días desde que el óvulo es fecundado. Y en la fecundación in vitro se tienen 3 semanas, siendo esta la diferencia que encontramos entre ambas en los tiempos de concepción. De manera global, explicando cuál es la situación de las víctimas se enfrentan a una situación muy compleja, ya que tanto jurídicamente como psicológicamente se adversan. En la parte psicológica es sumamente desgastante el tener que presentar escritos, comparecer ante una corte para que se les permita a las mujeres embarazarse de esta forma, lo cual genera un desgaste social y además emocional. Y en la parte jurídica, la complejidad que el caso tiene con el sistema judicial y el ordenamiento jurídico. Bueno, la posición de Costa Rica frente a la fecundación in vitro es muy difícil, ya que en aquel entonces no se tenía conocimiento de este tipo de prácticas y no se sabía cómo enfrentarlas de manera jurídica. Es por ello que genera confusión en las redacciones de la Corte Interamericana, ya que esto no estaba previsto ni se sabía cómo enfrentar este tipo de sentencias. Hay que recordar que cuando las sociedades avanzan y se desarrollan, estas se enfrentan a nuevos problemas y adversidades que lamentablemente no siempre nuestros ordenamientos pueden aterrizar o abarcar. Bueno, la resolución de la Corte Interamericana y las medidas que Costa Rica debe tener es que los puntos resolutivos son que la Corte decide desestimar las excepciones preliminares dadas por el Estado y la Corte declara que el Estado es el responsable por la vulneración de los artículos 5, 1, 7, 11, 2 y 17 en relación con el artículo 1.1 de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, con el perjuicio en el juicio de Gretel Murillo, de Michelle Mejía, de Andrea Bianchi, de Bruno Germán, entre otros. Las medidas que debe tomar Costa Rica serían las siguientes: que el Estado debe realizar las publicaciones indicadas en las excepciones preliminares en un plazo de 6 meses. Debe implementar programas y cursos de educación y capacitación continua en los temas de derechos humanos, derechos reproductivos, no discriminación, igualdad, además de que el Estado debe de pagar las cantidades fijadas en los párrafos 355 y 363 de la sentencia de excepciones preliminares del Fondo de Reparaciones y Costos. El Estado, dentro de un año, debe, a partir de la notificación de la sentencia,
Debe de generar un informe de las medidas adoptadas para el cumplimiento y además de que la Corte debe de revisar las excepciones preliminares conforme a la Convención Interamericana y dar por concluir el caso única y solamente cuando el Estado dé cabida al cumplimiento dispuesto en la norma. Es por eso que nosotros nos atrevemos a decir que genera una gran complejidad este tipo de casos, ya que en aquellos años no se tenía, como lo mencioné con anterioridad, las nociones de este tipo de técnicas y cómo afrontarlas a la realidad jurídica. Sin más por el momento, quedo a sus órdenes. Mi nombre es Gibran Vladimir Cid Mendoza. Gracias.